ponme Jesús de la tele, lo bajo todo. Si no te molesta, ¿A mejor mí? para que no haya interferencia. Ya no ¿Cómo soy se llamaba? Teresa. Teresa. Doña Teresa, Sí. ¿usted se acuerda de él, de verlo? ¿Usted se acuerda cómo era el médico de los corderos? Sí, era un señor alto él, así, pero venía siempre con un nieto, montado en un burro. Se lo han dicho así también, ¿no? venía montado en un burro. Siempre venía en un burro porque como antes no había coche, ¿Y él era el único médico que había en Fuerteventura? no, había un médico aquí en Puerto Rosario, Don Gerardo. don Gerardo. Y yo no sé si antes habría alguno más porque ese señor ya era mayor y todo el mundo tenía fe en él. Era como un curandero porque el título de médico no tenía. Y don Gerardo vino aquí jovencito, recién salido del huevo, recién eso médico. Y tenía mucha fe, vamos, tenían mucha fe en él, que era muy bueno, tal y cual. Y después se casó en La Oliva con doña Mercedes, era de los Negrín, Don Gerardo, ¿no? Pero está hablando de don Gerardo. de don Gerardo. Era Negrín y se casó en La Oliva. Pero ¿y el médico de los corderos, sabe usted si se casó aquí? Yo no sé si era casado. Yo únicamente sé que tenía, seguramente sería, porque antes no era. Bueno, era también como ahora, ¿no? Pero él vivía vivía en Triviquijate. Ya mi hermano Juan, a un hermano que me seguía a mí, ya tenía como 10 años, el niño. Y por dentro del muslo le salió como un grano. No un grano, sino se le hinchó. Y como ahí coge tanta carne, pues no se veía nada, sino que tenía ahí una cosa ahí, pero no se le veía cómo era. Entonces mi madre lo iba a llevar a Las Palmas, porque aquí no había así médico como para operarlo o algo. Y entonces lo llamaron a él, lo mandaron a ¿Lo operar. fueron a buscar? No, él vino. Le avisaron y vino en un burro. Y venía con un nieto, venía él. Y entonces le mandó una cataplasma de linaza, que le pusieron una cataplasma de linaza. Y entonces aquello le fue madurando y se le fue viendo, ya ves cuando se le ve la pus, que se ve la sangre en un nacido que te hace, ves que va viendo la pus, eso va a reventar. Y entonces mi madre cogió una aguja cuando vio lo que ya le iba a reventar y le metió una aguja. ¿Pero porque se lo dijo el médico? No, lo hizo ella por su cuenta. El médico lo que le mandó que le pusieron la cataplasma de linaza para que le madurara aquello hinchazón que tenía allí, porque se veía que era una cosa que le estaba saliendo. Y como había tanta carne, pues sabes dónde va hasta que crezca eso, no es como en otro sitio cualquiera que tienes más hueso y entonces te sale un nacido y eso fue un nacido que le salió, una cosa ahí, como un tumor. ¿Y se curó? ¿Y se curó su hermano? Se lo curó mi madre después. Él le mandó una cataplasma de linaza para que le madurara. ¿Pero su hermano se curó? Sí. Ya de eso ya más nunca se tuvo. Ya no le hizo falta llamarlo más. ¿Y a usted no la curó? No, a mí no. ¿A usted no? ¿Y a más gente de su familia? Tampoco. Tampoco. No, sino lo mandaban a la gente, lo llamaba y entonces él iba al pueblo que fuera o al sitio que fuera, montado en el burro con... ¿Y si él con venía el aquí, nieto. dónde se quedaba? ¿En la casa de la gente? No, seguía. ¿Seguía? Él vivía en Triviquijate y antes se venía caminando de aquí a Arantarajal, se iba en el día, caminando. Que salía por la mañana y se iba caminando. Y yo me acuerdo también que de la antigua iban a los bailes al Matorral. ¿Sabes dónde está el Matorral?
pues iban por la noche a los bailes al Matorral, pues, su casa, de la Antigua, de todos esos sitios se iban caminando. Pero mire, ¿y usted sabe por qué lo llamaban el médico de los corderos? No, ¿Se no sabe? lo sé. No sabe. Él no era de aquí, creo, o eso tampoco lo sabe. Yo ya eso no sé si era de aquí, yo lo conocí toda la vida aquí, y que lo nombraban que era un médico. El que curaba con hierba siempre. Curaba con hierba, curaba la linaza. Es una cataplasma, es una cosa, vamos, como una harina. Que no sé bien lo que es la linaza, es igual ¿tú que, sabes? la linaza es igual que el alpiste, poco, vamos, yo la he sí, visto la así linaza es como como parecida al alpiste. Hay un aceite de linaza que se da. Sí, lo he oído, pero lo he no- oído, pero no sé. Pero vamos a ver porque. ¿Y la linaza que se compraba o se cultiva? No, la linaza se cultiva. Se cultiva. Igual que el alpiste o cosas así. Y yo me acuerdo de ver la linaza, bueno, y yo creo que la hay. Es una semilla como otra cualquiera, pero es como si fuera el alpiste, ¿sabes? Vale, vale. Una cosa finita. Se creará igual que el alpiste. Yo el alpiste en hierba no lo he visto, quiero decir, nacerlo en planta. Y la linaza pues por el estilo. Entonces le mandé una cataplasma de linaza para que se la pusiera. Y también la gente usaba antes, por ejemplo, de tocino, cortar el tocino fino y ponerlo en un dedo que te criara o cualquier cosa en cualquier sitio para que te reventara. ¿Y usted sabe, doña Teresa, si él hacía recetas? Si mandaba medicina y él eso, ¿no? Recetas no hacía. No sé. Él le decía lo que tenía que hacer. O que le tenía que meter el pie en agua caliente, o que tenía... La mina, una cosa así. Ah, vale, vale, vale. ¿Y tú has oído que se cultiva eso aquí? Aquí no creo que se cultiva. Pero se prepara con aceite de linaza. Ya está, una gran enciclopedia todo lo digo, Estos son de mi Y a lo mejor personas de la edad mía, a lo mejor le dan más extensiones que yo, porque lo ¿Y usted sabe de...? conocía de... Porque si usted me dice que en Ajuy, En Ajuy vivió... Sí, bueno, No, no sé. que vivió en Ajuy, En Ajuy vivió un tiempo. yo no... Le dio el ayuntamiento de la villa, le regaló unos terrenos del Mancomún para que él se quedara a vivir allí. Ah, eso sería ya después. Él se murió en 1946. Ay, yo no estaba aquí, me había ido a la península. ¿Ah, sí? Y yo me fui en el 45, me fui yo a la A la península. península. ¿Y qué más? Porque mi marido era militar. ¿Y usted que sabe de más personas así de su edad que yo pueda entrevistar para preguntarle? ¿Recuerda quién? Pues de Tebriquejate la mayoría, porque si vivió por allí, pues hay muchas personas que le sabrán explicar mejor que yo. Yo nada más que sé que vino a ver a mi hermano. ¿Y usted sabe, perdón, sabe el nombre de él? ¿Cómo se llamaba en realidad? No. El nombre, yo no lo oía nada más que el médico de los corderos o el médico de los corderos. No sé el nombre de él, no lo sé. Y sé que venía con él un nieto. Una nieta tiene que ser, porque él no tuvo nieto. Él o tuvo nieta. una hija y la nieta vive aquí en el Charco. Ah, la nieta vive aquí. Vive todavía. Pues entonces le puede dar. Ya hablé con ella. Ella fue la que me dijo a mí que por qué no investigaba y escribía un libro sobre su abuelo. Ah, ya. Y entonces ya. yo la entrevisté a ella en primer lugar y ella me dio varios datos y ahora yo estoy entrevistando a gente que lo conoció para poder escribir el libro. Entonces ella le puede explicar todo, por ejemplo. Pero ella no se acuerda porque ella era muy pequeñita. Se acuerda de las cosas que le contaba la madre, la hija de él. Pero él lo que tenía que contar que se iba de pueblo en pueblo, la gente lo llamaba como otro médico cualquiera, ¿no? Y era una persona apreciada. Sí, todo el mundo
lo quería y además tenían una fe en él enorme. Él era más bien como un curandero. En Las Palmas los hay, en Tenerife los hay. Mi hermano Pedro, como padece de la enfermedad esta de Parkinson, de la Guardia Civil, ¿no? Y estaba en Tenerife. Y entonces había allí un curandero, y él fue al curandero ese, porque había ido a tantos médicos que no lo esa curaba. enfermedad no se curaba. Y entonces dice que le mandó una pastilla, que se tomara 1 o 2 pastillas, y se las tomó y se vio bien que se manejaba él mejor y que estaba mejor. Pero luego después aquel efecto se le fue y volvió otra vez y entonces ya le dijo que ya no le podía mandar más de lo que le dio. ¿Y Hasta usted sabe que- si la gente le pagaba? ¿Con dinero? Sí, le pagaba. Le pagaba. Él ¿En cobraba. dinero o le daba...? No, por lo menos en mi casa se le pagó Vale. lo que él dijo. Y después pues mucha gente en ese tiempo o le darían trigo, le darían cebada, le darían lentejas o garbanzo o cosas así que tenía, porque antes la gente no tenía mucho dinero en ese tiempo mío. Porque yo me acuerdo también que mi padre, porque nosotros vivíamos ahí cerca del matorral, ya no la Mareta. Cuando esto que usted me está contando, cuando curó a su hermano, usted estaba viviendo cerca del No, matorral. vivíamos porque toda la vida vivíamos ahí en el Llano de la Mareta. Mi abuelo procedía de Pájara y entonces él se dedicaba al ganado y tenía mucho ganado. Y entonces se vino, que están los corrales todavía hechos ahí de ese tiempo, era un campo llano, que no había nada por ahí, no había ni una casa siquiera. Y después compró él otro y otro señor que era de los valles de Ortega. Y entonces era compadre de él, fue padrino de mi padre precisamente, y mi padre era el más chico de todos. Eran 3 varones y después hembra era, a ver, mi tía María, 4 hembras tenía mi abuelo. ¿Y usted nació allí? Allí nacimos todos, porque aquello era de mi abuelo, le tocó a mi padre una parte y a mis tíos también les tocó, pero mi padre fue el que se quedó allí, porque era el que cuidaba el ganado cuando eso, y me acuerdo que hacían 2 quesos de 5 kilos cada uno, de ver allí la pinta, todavía, ya no se hacía, pero que estaba la pinta allí. Y entonces mi abuelo, como aquello era campo, donde extensión, donde podía tener el ganado, pues se vino a ese sitio, ahí al Llano de la Mareta, y ahora mismo no había nada más que 3 vecinos, Lorenzo Castrillo y después el otro, don José Pérez, y lo vendió, que ese señor era tío de Rogelio. Ahora sí hay un barrio allí montado. Ahora sí hay un montón de gente viviendo allí. Ahora sí, porque mi padre nos partió, éramos 7 hermanos, y entonces mi padre nos partió, y al partir 50 terrenos, 50 fanegas le tocaron a mi padre. Y entonces esas 50 fanegas las partió entre los 7. Y entonces yo ha sido lo que ha vendido, la más que ha vendido terreno allí, porque como no está urbanizado, no te han dejado vender. Pero yo primero dejaban fabricar, te cobraban para fabricar y yo pagué 30.000 pesetas para hacer la casa que me hice primero. Y después mi hermano también, nosotros también. Y después ya no han dejado fabricar. ¿Y usted cuando el médico iba allí, ustedes que vivían en una casa todos juntos? Cuando el médico fue allí, vivíamos nosotros en una casa que precisamente mi abuelo había otra casa más allá, cerca del corral, en donde tenía el corral para poner el ganado. Había uno para poner el ganado, otro para poner los baifos y otro repartió, y allí está, el corral ese está allí todavía. Y la casa, y entonces tenía mi abuelo la casa, la cocina y otra habitación, 2 habitaciones. Esa le tocó a unos tíos míos que precisamente la tenía mi padre llena de paja y yo no sé, se quemó, no se sabe si le prendieron fuego o cómo fue, total que se quemó.
y después le tocó la otra a mi padre, y allí vivíamos nosotros. Teníamos una habitación grande para todos, para quedar, porque antes era así, se quedaba uno todo en la misma habitación, con varias camas, y después teníamos las cocinas más adelante, que precisamente las hizo mi madre, con las piedras, hizo una para cocinar y otra para comer, que allí está todavía, pero están en el suelo. Y hasta la casa... Tiene buena memoria usted, ¿Eh? Tiene buena memoria. Hombre, me acuerdo todavía, me acuerdo de eso de cuando era chica. Y primero vivíamos en la otra casa, porque estaba mejor, pero después cuando le tocó a mi padre, nos vinimos para acá. Y precisamente yo nací allí, que nací en el mes de agosto, cuando estaban arrancando. Y por eso nací allí. ¿De qué año, si se puede saber? Yo ¿Sí? tengo 92 años. 92. Nací en el 17, el 27 de agosto. ¿Se me nota? Mire, y de él físicamente, ¿qué dice? Que era un hombre fuerte. ¿Se ¿Quién? acuerda de ver la imagen del cordero? No, sí era alto. Era alto. Era alto. No ¿Usaba era- sombrero? ¿No se acuerda si No usaba era sombrero? gordo, usaba sombrero. Antes todo el mundo usaba, las personas mayores usaban sombrero. ¿Y tenía bigote o barba? No sabe. No, bigote no. No. Bigote dice que no tenía. Mi padre se usó siempre bigote, siempre tenía bigote. Y el sombrero, me acuerdo que antes, bueno, hasta no hace mucho tiempo, la gente usaba el sombrero, te saludaban y se levantaban el sombrero, pero ya entras con el sombrero en todos sitios. Pues nada, muchas gracias. No, nada, ya digo, yo no le puedo decir nada más que mi ¿Usted, madre, ¿Cuántos años tenía más o menos su hermano cuando lo curó? ¿Qué edad tenía él? 7 o 8 años 7 u 8 tenía, años. sí, una cosa así. Pero fue que le salió por dentro del muslo. Le salió, se le hinchó eso. No sabe si fue de un golpe o de lo que fuera, le salió como un tumor. Como yo estuve en un hospital, en Las Palmas, en el hospital de San José, estuve 2 años, porque tenía una tía religiosa allí y estuve con los niños. Y los tumores blancos que salían, que hoy existirá también, era así, criaba, a lo mejor se criaba en una pierna o criaba en un brazo, donde fuera, pero donde más se criaba eran las rodillas. ¿Y su hermano murió? No, bueno, murió ahora. No, ahora ya de mayor, Sí, pero murió ya. ya mayor. Que 2 hijas trabajan en la gasolinera, Maritere y Sayo. ¿En qué gasolinera? ¿Eh? ¿En qué gasolinera? En la gasolinera de Gil. Ah, vale. Y es muy conocida, es la primera que se hizo aquí. Así es que la primera, porque antes ponían gasolina en un bidón cuando se traía y de allí se sacaba para los coches. Y después ya... Pero en la época que estamos hablando, de esto de ustedes pequeños, no había ni coches aquí, ¿no? Había un coche en mi edad que era de Periquito Felipe, de los Felipe, de una familia de aquí. Y resulta que ese coche lo tenían para traerlo de gente de Gran Tarajal, porque antes el barco atracaba en Gran Tarajal, no atracaba, paraba allí y después paraba en Puerto Rosario. Y después de Puerto Rosario seguía para Lanzarote. En Puerto Cabra, ¿no? Para Puerto Cabra, que nació para Puerto Cabra. Bueno, Puerto Cabra hasta que nació Moncho. El 56 me parece. 56. 56, ¿no? Me parece que era Puerto Cabra. Pues nada. Yo me acuerdo cuando le cambiaron Sí, el nombre. 57 creo que lo cambiaron. No, 56. 56, ¿no? ¿Tú te acuerdas, no? Bueno, No, 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 sí. tú eras pequeño cuando le cambiaron Ya sé, el ya. nombre. ¿Y por qué, Yo creo que- por qué le cambiaron el nombre? ¿Eh? ¿Por qué le cambiaron el nombre? Porque le parecía feo Puerto Cabra. Con lo ¿Sería? bonito que es. ¿Eh? Con lo bonito que es. Pues por eso sería ahora, porque antes no había nada más que 3 casas.
Ah, y dice que el primer pueblo, quiero decir, la primera capital era Los Lares. Esto, Puerto Laja. Puerto Laja, Puerto Laja. ¿sí? Puerto Laja era el primer Antes puerto. que te tire. Ah, el primer puerto. El primer puerto. Ah, el primer puerto. Y yo conocí una señora aquí que salía a vender pescado, salían al campo, porque esto es un pueblito de pescadores. Y entonces salía, la conocí yo, a esa señora. Y salía al campo con la cesta en la cabeza a cargar, a llevar el pescado por el campo para venderlo a la gente del campo, a vender el pescado. Y dio a luz en el barranco La Herradura. ¿Sabes dónde es el barranco? Sí. Pues ahí dio a luz y le ató la tripa al chico con un cordón de zapato. ¿Qué época? Abril, ¿sí? La abuela de Carmela, Carmela Machín, de los Machines. Así es que de eso me acuerdo. Y habían 3 o 4 personas, no había. Por aquí hasta que yo vine no había nada. Estas casas las... ¿En qué año vino usted para Puerto? A vivir a Puerto. ¿En qué año se vino a vivir a Puerto? A vivir yo vine, mi abuela vivía en el puerto, o sea, si mi abuelo tenía casas también aquí, compró casa en el puerto. A ver, ¿dónde está la Universidad Popular? Abajo, El pozo. ¿dónde era antes el colegio? Sí. ¿Dónde era el hospital primero? Sí. Bueno, pues aquello enfrente, todas aquellas casas que estaban hechas por allí, hasta el mar aquello era de mi abuelo. Y tenía un aljibe, tenía la coladera, tenía gavia por allí y después tenía 2 casas. Una tenía alquilada, pegada de otra, porque era bastante extensión de terreno que tenía. El portón, del portón para allá, todo hasta la playa. Eso existe todavía. ¿Dónde? Por debajo, la que está debajo en la avenida allá. No, Sí, da para la avenida. Era de mi pero abuelo. Dan hacia la calle de arriba. a la calle de arriba. Y, de- Esa casa mía existe todavía. y después se lo vendió a don Luciano, mi tía Margarita, porque le tocó a mi tía Margarita y a mi tía Pepa, a las hembras. Y después se lo vendió a don Luciano, y don Luciano era el que estaba casado con Pino, la mujer de Medero. Medero era el contable de él. El viejo no tuvo hijos con Pino Medero, que se casó con Pinito, porque estaba con Antoñito Rodríguez, que tenía una tienda, fue de las primeras tiendas que habían aquí. Bueno, la primera era de Castañeira, una de comestibles y otra de ropa. Había nada más que esas 2 tiendas aquí. Y después puso don Luciano una tienda, y entonces él tenía una bodega en Las Palmas, por la calle Ripoche. Me acuerdo que era por el mismo hospital de San José. Y entonces el viejo venía aquí y entonces se enamoró de Pino Medero. Pino venía siendo casi de la mía, pero era hermana de Antoñito Rodríguez, que era el padre de Marusa. De Marusa Rodríguez, la mujer de Antoñito Rodríguez. Y tenía la tienda, él estaba en la tienda. Y después la casa era de don Luciano, la casa que está al lado donde vivía Medero. Era de don Luciano y vivía don Luciano. Y ellos vivían donde mismo estaba la tienda, que de la tienda, ¿sí te acuerdas tú? Sí. Pues, Tu familia es majorera toda, de generaciones atrás. Por Y parte de en- tu y madre. entonces- Tu padre era extremeño. En la posguerra vino aquí y se casó. Ah, vale, Y vale. vino de militar aquí. Vino de militar. Que es Paniagua. Sí. Él también nació allá. Yo nací. ¿Tú naciste en Extremadura? Sí, aquí nació la mayor. Allá nacimos 2. Y después, cuando se vinieron para acá, nació Manchoqui. Monchoquilla. Pero por parte de ella sí es generaciones sí, atrás. sí. ¿Que ¿Cómo es el apellido? Perdón. Perdón. Paniagua. Pero mira,
cuando él vino aquí, resulta que venían él y dos más. Y ya Alberto estaba destacado en Mata Blanca. ¿Oíste? Alberto estaba destacado en Mata Blanca. Y Alberto